controvertido, un director incluso discutido, un director de excesos, que consideró que esos excesos serían mejor contados y mejor mostrados en otra cinematografía que la de su país de origen. Así, de esta manera, a mediados de los años 70, Andrei Zulawski se fue hasta Francia a rodar Lo importante es amar, La posesión, La mujer pública. Claro, con esos títulos ya os podéis imaginar que el señor Zulawski se quería tomar ciertas libertades. Y Francia se lo permitía. Y salvo la película de culto On the Silver Globe, rodada en 1987 en su tierra, y la película Zamanka del año 96, el resto de la filmografía de Andrei Zulawski tiene nacionalidad francesa. Por lo tanto, podemos asegurar y aseguramos que a los directores polacos Francia les pone. Francia, al menos, es un país muy acogedor para los artistas de Polonia. Y si no, que se lo digan al señor Frédéric Chopin. Y hay un director polaco que ha pasado a la historia por otro tipo de consideraciones diferentes a las de si llamarle un director o no en el exilio. Porque Valerian Borowczyk fue el director de la película Cuentos inmorales, clásico del cine erótico de los años 70 a la altura de la saga de Emanuel. Y Valerian Borowczyk pasó a la historia por ser un especialista en cine erótico cuando antes de esa película, antes de Cuentos inmorales, no había realizado jamás una película de ese corte. Es más, el señor Borowczyk empezó como un especialista en el cortometraje de animación. Pero claro, ¿qué le ocurrió a partir de esa película rodada en Francia? Que todo el mundo le pedía lo mismo. Y se convirtió en el director de culto de películas eróticas. Historia de un pecado, La bestia, Una mujer de la vida, Interior de un convento, Colecciones privadas, Tres mujeres inmorales, Los amantes de Lulú. No, tranquilos, no estoy hablando de ninguna película de Jess Franco. Son los títulos de las películas dirigidas por Valerian Borowczyk, director polaco afincado en Francia, que entró en el mundo del cine erótico y ya no pudo salir, hasta el punto de que su última película es Emanuel 5. Una vez entró en la espiral, ya no supo salir de ella. Por lo tanto, se puede decir que Valerian Borowczyk fue un director de exilio prolongado. Y el siguiente nombre es mítico. Casi hay que ponerse de rodillas para decirlo. Krzysztof Kieślowski. Posiblemente, y me atrevo a decirlo, uno de los 5 mejores creadores europeos de la historia. Fijaos en lo que estoy diciendo, creadores. Pues el señor Krzysztof Kieślowski, que para algunos es el inventor de las gafas de pasta, para esto de hacer cine jamás salió de su país, jamás salió de Polonia, hasta los años 90. Yo creo que no salió ni de turismo, hasta que Kieślowski trabajó la última parte de su vida en Francia. Espléndida última parte de su carrera, compuesta por La doble vida de Verónica y la trilogía de los 3 colores de la bandera francesa: azul, blanco y rojo. Por tanto, exilio dorado en la última parte de la vida de Krzysztof Kieślowski. Y evidentemente falta la gran avanzadilla del frente polaco, que tiene nombre y apellidos, y vaya nombre y vaya apellido. En algunos sitios todavía le están esperando.
Y ya sabéis todos por qué se busca en los Estados Unidos, preferiblemente vivo, a Roman Polanski. Y aunque aquí de lo que se trata es de hablar de cine, en este caso el cine y la vida personal de Roman Polanski están íntimamente ligados, porque el exilio, ya no prolongado, sino eterno y perpetuo, del director ya no polaco, sino franco-polaco, tiene su origen en los problemas con la justicia norteamericana. Y siempre en lo relativo al cine, diremos que Roman Polanski comenzó su carrera en Polonia, triunfó con El cuchillo en el agua y a partir de ahí se trasladó a Gran Bretaña, pero por motivos laborales, porque los británicos querían para sí a ese joven realizador de Polonia. Y es curioso porque siempre se ha relacionado a Roman Polanski, ya desde sus inicios como director, con la Nouvelle Vague, con Francia, siendo que no fue hasta 1976 cuando Polanski rodó su primera película en el país galo, El quimérico inquilino. A que parece que Polanski hubiese rodado alguna película en Francia en los años 60. Pues no lo hizo. Es más, rodó antes en los Estados Unidos que en Francia. En 1968 dirigió La semilla del diablo. Ya sabéis en qué famosos edificios lo hizo. Vamos, que antes de rodar en Francia El quimérico inquilino, Polanski dirigió en Italia ¿qué? En el año 1972. Y antes de dirigir en Francia El quimérico inquilino, Polanski dirigió en los Estados Unidos Chinatown, año 1974. Y Roman Polanski tiene un caso digno de estudio, porque en el año 1988 dirige la película norteamericana Frenético, capital americano para una película rodada en la capital parisina. El dinero no entiende de fronteras ni a veces de problemas legales. A partir de ahí, repartos muy internacionales, pero banderitas francesas y británicas. Por lo tanto, ¿cómo calificar a Roman Polanski desde el punto de vista del exiliado de cine? Pues hombre, de breve exilio, no. De exilio sin punto de retorno, podríamos empezar a hablar. Hasta ha rodado en España, La muerte y la doncella. Hasta reconstruyó Nueva York en la ciudad de Londres en la película El escritor. Rebajaremos el calado polémico que siempre conlleva hablar del señor Roman Polanski mencionando a otro director polaco coetáneo de Don Roman que se llama Jerzy Skolimowski, que la verdad que aunque sea la mitad de la mitad de la mitad de conocido que Roman, resulta que es de la misma promoción, desarrollaron carreras prácticamente similares, pero con dos diferencias fundamentales. Una, que Skolimowski se prodigó bastante menos en el cine. Y la segunda, la ausencia de problemas con la justicia. Por lo tanto, cabe hablar del señor Skolimowski como un director de breves exilios que acabó trabajando en su tierra, cosa que no ha vuelto a hacer Roman Polanski, el cual está tan entretenido en su deambular por el mundo que parezca que se haya olvidado de sus orígenes. Disculpamos desde Lloviendo Cine y en este sentido este olvido repentino de Polanski con su tierra natal. En el otro, la justicia es ciega, cuestión esta que nosotros nunca entraremos a valorar. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y ahora esto va a aparecer Eurovisión, porque nos vamos a dar un paseo por los restantes países de Europa exportadores de directores de cine.
Y empezamos con Hungría. Y nos vienen a la mente dos directores con breves exilios. Uno de ellos, Miklos Janso, un realizador, la verdad que hoy en día bastante olvidado, bastante arrinconado, cuando en su día tuvo su prestigio, hasta el punto de que Italia le llamó para hacer cine en su país. En breves apariciones, pero apariciones al fin y al cabo. Miklos Janso es un director de breves exilios al cual vamos ya a reivindicar de alguna manera en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y existe otro director, todavía en activo, del país húngaro, con gran prestigio internacional, y es el director István Szabó, autor de películas como Mephisto, Coronel Redel o Hanussen el adivino, todas ellas con su actor fetiche Klaus Maria Brandauer, sí, el marido de Meryl Streep en Memorias de África, y que en el año 91 comenzó su periplo internacional, que comenzó en Gran Bretaña con la película Cita con Venus. En 2001, película francesa, Requiem por un imperio, y en 2004 dirigió a Annette Bening en Conociendo a Julia. Y así se ha labrado el bueno de István Szabó, una carrera con sus buenas dosis de reputación. Y casi dan ganas de reivindicar a este tipo de directores. Pues claro que sí, reivindiquemos también la figura de István Szabó como director de cine y como director de breves exilios. ¿Y hasta aquí hemos llegado con los directores húngaros? Pues en absoluto, porque vais a alucinar, ¿qué se diría hoy? Húngaros eran 2 puntos. Charles Vidor, sí, el director de Gilda, era húngaro. O casi hay que decir, el director de Gilda era Charles Vidor, que pareciera el director de esa película un nombre muchísimo más sonoro. Laszlo Benedek, otro director húngaro que tuvo que huir de Europa debido al nazismo. Bueno, pues por ejemplo, Laszlo Benedek dirigió a Marlon Brando en 1953 en la película Salvaje, la de los moteros. Yo diría que la primera película de la historia del cine sobre moteros. André de Toth, sí señor, André de Toth, ese director del cual todos creíamos que era o americano o de ascendencia francesa, era húngaro. Ese director que valía para un roto y para un descosido, que tan pronto te hacía dramas como te hacía western, como una película de terror. Pues ahí está, sí señor, André de Toth. Reivindiquemos la figura de este director de origen húngaro. Como también lo era Michael Curtiz. ¿Qué decir de Michael Curtiz? Ya nos hemos aprendido de memoria. El director de Casablanca era Michael Curtiz. O más bien, habría que decir, Casablanca tenía director. Era de origen húngaro y se las sabía todas, porque cuando llegó a Hollywood a hacerse el chico para todo en la dirección de las películas de la Warner, este tío tenía ya el culo pelado de lo que se le ocurrió en su tierra, en Hungría. Y húngaro era también Emmerich Pressburger. ¿A que no sabíais que el compañero en la dirección de tantas películas británicas de Michael Powell, Emmerich Pressburger, era húngaro? Pues sí, a mucha honra, diría él. De su tierra pasó a Alemania, en Alemania ya sabe lo que pasó, y de allí inició su exilio. París, Londres, Londres, más Londres, y ahí se quedó, codirigiendo en una de las mejores parejas de la historia del cine, detrás de las cámaras, algunas películas inolvidables. Bendito exilio, se podría decir. Pues no, lo dijo él. Las peores cosas que me han pasado fueron consecuencia de acontecimientos políticos fuera de mi control. Las mejores cosas, exactamente lo mismo. Pues efectivamente, si lo dice él, bendito exilio. ¿Y quiénes eran húngaros también?